Desde niña, siempre quise saber quién era mi padre, no por rencor ni por tristeza, sino porque sentía que algo me faltaba. Mi madre me dijo que fui concebida por inseminación artificial, que mi padre era un donante, un número, un archivo, una muestra genética, nada más. Crecí con amor, con cuidados, pero a veces me miraba al espejo y me preguntaba, ¿de dónde vienen estos ojos? ¿Esta risa? A los 22 años conocí a Adrián, en una cafetería cualquiera, en una mañana cualquiera. Pero lo que sentí no fue cualquiera, fue eléctrico, fue como si ya lo conociera. Su voz, su forma de mirar, hasta su manera de reír, todo me resultaba familiar. Y sin embargo, me enamoré. Con Adrián, todo era tan fácil, como si hubiéramos sido diseñados el uno para el otro. Terminábamos frases, pensábamos lo mismo al mismo tiempo, nos reíamos sin razón. Una sincronía que no había sentido nunca, y a la vez me daba miedo. ¿Puede alguien ser tan compatible contigo sin que haya algo oculto? Fuimos a pasear al parque donde iba de niña. Le conté cosas que no había dicho en años. Él también me abrió su mundo, su familia, sus dudas, sus sueños. Pero cuando le pregunté por su padre, bajó la mirada. Nunca lo conocí, dijo. Fui concebido por donación. El silencio fue brutal. Mi corazón empezó a latir distinto, porque esas mismas palabras eran las que yo solía decir. Esa noche no dormí. La frase, fui concebido por donación, retumbaba en mi cabeza como un eco sin final. ¿Era posible? ¿Y si ambos veníamos del mismo origen? Busqué mi viejo archivo, los papeles del centro de fertilidad donde mi madre me había inscrito. Lo abrí con manos temblorosas. Número de donante, Eugenio G17. El nombre no me decía nada, pero algo me empujaba a seguir. Le pregunté a Adrián si conocía más detalles. Dijo que su madre jamás quiso hablar del tema, que solo sabía que el donante se llamaba Eugenio y que era músico. Me quedé helada. Mi madre también me había contado eso, que mi padre biológico tocaba el piano. De pronto, todas las piezas empezaron a encajar. No era una coincidencia, era una señal, una advertencia. La obsesión ya me dominaba. Cada silencio de Adrián me parecía sospechoso. Cada palabra suya como un eco familiar. Una tarde, mientras él dormía en mi sofá, no pude evitar revisar su habitación. Me odié por hacerlo, pero algo me decía que la verdad me estaba esperando. Abrí un cajón y allí estaba. Una caja de madera antigua cerrada con una cinta azul. No resistí. La abrí, fotos, cartas, y en una de ellas un nombre, Eugenio Galván. Era el mismo nombre del expediente, mismo apellido que el mío, mismo rostro. Vi una foto antigua, una mujer embarazada abrazando a un hombre sonriente. Mi madre. Y el hombre era el mismo que aparecía en otra foto, esta vez cargando un bebé. Adrián. El mundo se me desmoronó. Eran hermanos y yo era su reflejo. Pasé la noche entera leyendo esas cartas. Eran de mi madre. Cartas que nunca me mostró, donde hablaba de Eugenio, de cómo lo conoció en la clínica, de cómo él era un donante especial. Decía que no quería que yo creciera sabiendo que era incompleta, que prefería inventar una historia de amor rota antes que confesarme que fui concebida con ayuda médica. Pero lo peor vino después. Había una carta más, de Eugenio. Estaba dirigida a Adrián. Sé que tienes preguntas sobre tu origen. Solo quiero que sepas que cuando decidí donar, lo hice con amor. Tal vez algún día conozcas a alguien como tú. Y si eso pasa, no te asustes. El ADN no define el alma. Me quedé paralizada. Ese alguien como tú, ¿era yo? Adrián despertó y me encontró llorando, sosteniendo la foto de su infancia. Intentó hablar, pero no pude escucharlo. Me encerré en el baño, me miré al espejo y por primera vez en mi vida no supe quién era. Pasé el día evitando su mirada. Cada vez que Adrián decía mi nombre, sentía que ya no me pertenecía. Me llevó al parque donde nos conocimos. Pensé que tal vez quería despedirse, pero en lugar de eso, me abrazó, como si nada hubiera cambiado. ¿Qué sabes?, le pregunté con la voz rota. Me miró y bajó la cabeza. Todo,
dijo. Lo supe hace una semana. Quise gritar, quise correr, pero solo pude preguntar, ¿y por qué no dijiste nada? Porque aún así no pude dejar de amarte. Sus palabras me partieron el alma. ¿Era posible amar a alguien sabiendo que la sangre que compartes es la misma? No somos culpables de cómo nacimos, me dijo, pero sí de lo que elegimos ahora. Nos quedamos en silencio, un silencio que dolía más que cualquier grito, porque sabíamos que ese amor, aunque real, era imposible. Pasaron 3 días sin hablarnos, 3 días donde la casa estaba llena de cosas, pero vacía de nosotros. Cada rincón tenía su olor, cada silencio, su nombre. Me levanté una madrugada. Adrián dormía en el sofá. Su cara parecía más joven, más frágil, como si también necesitara protección. Tomé el sobre con los resultados del laboratorio. Lo leí por última vez. ADN, 99,8% compatibilidad genética de medio parentesco. Era irrefutable. Me senté frente al espejo. Me miré largo rato. ¿Quién era yo ahora? ¿Una víctima? ¿Una culpable? ¿Una hija sin padre? ¿Una amante sin futuro? Salí al balcón. El cielo estaba gris. Adrián se acercóme en silencio. Me abrazó por detrás. No hablamos. Solo respiramos el mismo dolor. Entonces lo supe. Ese abrazo era el último. Te amo, le susurré. Y por eso me voy. No respondió. Solo me apretó más fuerte, como quien abraza un recuerdo antes de perderlo para siempre. Esa mañana me fui, sin mirar atrás, porque a veces el amor verdadero no se queda, se sacrifica. Han pasado 8 meses desde aquella despedida. A veces me despierto gritando su nombre. Otras noches sueño con un futuro que ya no existe. Uno donde Adrián y yo caminábamos tomados de la mano, sin miedo al espejo de la sangre. Me mudé a otra ciudad, nuevo trabajo, nueva vida. Pero aún hay una caja que no he abierto, la que contiene la carta que Adrián me dejó. La leo cuando el silencio me aplasta. Decía, Lucía, no fue tu culpa. Nos arrojaron a esta historia sin darnos elección. Pero si alguna vez necesitas recordar cómo se siente ser amado, piensa en aquel día de lluvia bajo el puente. Ahí yo fui tuyo, y tú fuiste mía, para siempre, incluso si nos perdimos. Cierro la carta con lágrimas. Aún lo amo, no por lo que fue, sino por lo que pudimos ser. Hoy visité un parque. Una niña se acercó a mí con una flor. Me la dio sin decir palabra, y por un segundo vi los ojos de Adrián en ella. Quizás el universo, en su caos, sabe cómo recordarnos que el amor, aunque prohibido, también puede ser puro. Y mientras el sol se ocultaba, cerré los ojos y repetí, nunca dejarás de ser parte de mí.